Buenas noches, me place saludarles a todos. Es un tiempo en el que es propicio aferrarnos en el siguiente lema y es o en la siguiente frase de la Biblia, que es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo lo podemos en Cristo, todo lo podemos en su nombre, todo lo ponemos en sus manos, incluyendo esta prédica, esta enseñanza que tendremos el día o la tarde noche de hoy, en la que estaremos hablando sobre las iglesias del Apocalipsis, Pérgamo, primera parte. Antes que todo, vamos a hacer una pequeña oración para poner todo esto en manos de Dios, porque Él es el único que tiene la capacidad de llegar hasta los corazones de todos, hasta el alma y el espíritu de cada uno de nosotros. Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos en este momento, Padre, por permitirnos estar aquí una vez más predicando tu palabra, Señor, enseñando tu palabra, Padre, tratando de ver la verdad, Señor, a través de tu palabra. La verdad que por muchos años nos ha sido oculta, por fin se ha revelado ante nuestros ojos, Señor, y nosotros debemos de ser, Señor, totalmente cabales y tomar la responsabilidad en nuestras manos de llevar esa verdad a aquella persona que no tiene quizás la facilidad en el momento de poder discernir mediante tu Espíritu. Gracias, Señor, porque nos permite ser mensajeros de tu palabra, ángeles aquí en la tierra que llevamos tu palabra, Señor, y aunque no somos perfectos, Padre Celestial, aunque todavía estamos en esta carne, Padre, en este cuerpo totalmente corruptible, Señor, tenemos la esperanza que mediante la transformación que estamos sufriendo en todo este camino podamos llegar a ser aptos para estar frente a ti, Señor Jesucristo. Gracias te damos, ponemos todo esto bajo tu control, en tu nombre poderoso de Jesús, amén. Bueno, como decía, vamos a estar estudiando lo que es la iglesia de Pérgamo. Ya vimos anteriormente lo que era la iglesia de Éfeso, vimos lo que era la iglesia de Esmirna. Ahora vamos con esta tercera iglesia de Pérgamo, sin antes dar una breve introducción a lo que es esta enseñanza y a lo que representa esta iglesia. La ciudad de Pérgamo estaba situada a 88 kilómetros al norte de la ciudad de Esmirna, que fue la iglesia que estudiamos en la anterior enseñanza. Pérgamo fue la capital del Asia Menor por casi 300 años. La palabra Pérgamo significa matrimonio consumado en griego, en el original griego. Esta ciudad tenía una biblioteca de casi 200.000 volúmenes y de allí es de donde es el famoso pergamino, que fue el primer material que se comenzó a usar para imprimir libros. Allí en Pérgamo es donde comenzó a producirse este artículo como material para la escritura. Pérgamo era una ciudad muy religiosa y tuvo templos que estaban dedicados a la diosa Atenas y al dios Zeus. Sabemos en la mitología griega que el dios Zeus para ellos es el padre o fue el padre de los dioses, el dios del sol, el dios del trueno, el dios del mar, Poseidón, el dios del Hades o del infierno, que era el mismísimo Hades, en la mitología griega como tal, pues. Y estos habitantes de esta ciudad les tenían templos hechos específicamente al dios Zeus, a la diosa Atenas, teniendo una estatua de Zeus que medía casi 14 metros de altura. Y tenían también al dios Esculapio, o dios de la medicina, que está representado como el dios de la sanidad con una serpiente.
y el cual es el símbolo actual de la medicina. El símbolo actual de la medicina es el símbolo de Esculapio o de la serpiente. Es increíble ver cómo Pérgamo haya podido desviarse tanto de la palabra de Dios. Fue la primera ciudad que edificó un gran templo dedicado a Augusto César, quien en ese tiempo era el emperador de Roma. Ofrecían al César incienso. Cuando el César llegaba, ¿sí? Cuando el César llegaba, porque los Césares se proclamaban dioses. Entonces, cuando el César llegaba al lugar donde estaban reunidos, pues lamentablemente los que no le rendían la pleitesía y le prestaban el incienso que ellos requerían, en ese momento los mataban inmediatamente al que no hiciera tal cosa. La persona que respetaba al César, por el contrario, y le rendía tributo, se le entregaba un pergamino donde se estipulaba que había cumplido con esta obligación, y sin ese pergamino no podían comprar ni vender ninguna cosa en ningún lado. Actualmente la ciudad de Pérgamo se llama Pérgamos y se encuentra a 25 kilómetros del mar Egeo, en la ciudad de Pérgama, la cual aún existe, en donde la iglesia que vamos a tratar, la de Pérgamo, fue edificada por los apóstoles de Jesucristo. Pérgamo es lo que es ahora Turquía. Leamos Apocalipsis capítulo 2, versículos del 12 en adelante, y veamos cómo el Espíritu Santo nos quiere dar a entender muchas cosas a través de esta palabra que sucedieron y que actualmente en la iglesia actual sucede, ya que el corazón humano no ha cambiado y que la condición de la iglesia a través de estos 2000 años de historia que llevamos se ven reflejados en estas 7 iglesias del Apocalipsis. En el verso 12, leamos capítulo 2 del Apocalipsis, verso 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, y dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, dice el verso 14, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, las que yo aborrezco. 16 dice: por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. 17 dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Es interesante ver cómo Cristo en cada una de las iglesias, dependiendo de la iglesia, se describe en la introducción al mensaje tal cual en la forma como se describió en el capítulo 1 del Apocalipsis, ¿sí? En esta iglesia se describe como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Y veamos esto. La Biblia es un libro espiritual, ¿sí? Y si no pedimos discernimiento del Espíritu y no estamos en el Espíritu, no vamos a poder entender la Biblia, cosa que le pasaba a los fariseos con respecto a las parábolas con las cuales enseñaba nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Sin el Espíritu no vamos a poder discernir, porque se discierne en el Espíritu. Es por esto mismo que Jesús aquí en la tierra pues escogió específicamente las parábolas para explicar la palabra de Dios, ya que al hablar solo los que en rectitud y en justicia andaban con hambre de escuchar y entender la palabra de Dios mediante la fe, lo que Cristo quería decir, solo ellos
lo descifraban, a diferencia de los fariseos y demás personas que solo tomaban aquello como cuentos o historias sin entender que estaba explicando las cosas espirituales con ejemplos terrenales. Y en el Evangelio de Mateo capítulo 13 los discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué les hablan a la gente en parábola? Y Jesús respondió diciéndoles, porque teniendo oídos no oyen y teniendo ojos no ven. Pero a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino de mi Padre. Entonces el lenguaje de la Biblia está escondido a la gente que no tiene el Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 2 verso 14 dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son locura y no les puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y es que a la verdad de la Biblia choca con el intelecto humano, con la lógica humana y el razonamiento humano, ya que vivimos en un mundo de mentiras las cuales convertimos en verdades falsas. Y la Biblia se encarga de arrancarnos las vendas completamente de los ojos para que veamos que lo que hemos construido con nuestras fuerzas no se compara en nada después de la partida del mundo. Y cuando conocemos esto, dando paso al razonamiento y el discernimiento espiritual, podremos entender la simbología que está interpretada en la palabra de Dios. Por ejemplo, si queremos saber qué significa cuando Jesús se refiere a él mismo como capítulo 4 verso 2, vemos como la Biblia dice, porque la palabra es viva y eficaz, importante que toda y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Ya tuvimos esta clase, alma y espíritu son dos cosas diferentes que están dentro del cuerpo, que es una vasija en donde materias o en lo material está lo inmaterial, que es el hebreo. Estaba de acuerdo con el autor de Apocalipsis, ¿sí? Vemos entonces y Pablo, quien escribió el libro de Hebreos, estaban ambos sincronizados en el espíritu porque escribieron lo mismo en diferentes tiempos y circunstancias. La palabra de Dios, vemos entonces que tiene dos. Vamos por aquí. Ok, ya volvimos. La palabra de Dios, vemos aquí cómo tiene dos filos. Entra y por un lado salva, mientras que por el otro lado juzga. Tiene dos filos, uno para salvar, uno para juzgar. Entonces el misterio de esto lo encontramos en Hebreos 4, verso 12. Ya que sucede algo cuando estudiamos la palabra. Al nacer nuestro espíritu es al En el alma está la mente o parte inmaterial. En el alma está la mente y el espíritu es lo que nos habla de parte de Dios. Y la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea que cuando nos sumergimos en los conocimientos del Altísimo, esa palabra separa el alma del espíritu, donde el espíritu está con el alma aunados ambos, ¿sí? Y cuando nosotros estamos en sincronía con Dios, la palabra de Dios parte el alma del espíritu y es cuando el espíritu puede tener comunión con Dios para la formación del alma, para la renovación del alma. Eso es lo que pasa. Nuestro espíritu o nuestra alma estaba totalmente sucia, totalmente fuera de foco, ¿sí? Y es cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y la empezamos a discernir, a ojear, a pedir discernimiento de espíritu, a tener comunión constante y diaria con Dios, esa palabra separa completamente el alma del espíritu y es cuando Dios puede tratar con nosotros por medio del espíritu. Por medio del espíritu es allí cuando Dios puede tratar con
nosotros. Y eso es lo que quiere decir cuando es la separación, cuando aquí en Hebreos encontramos lo que es la separación del alma y el espíritu. Entonces, nacemos alma, espíritu en un cuerpo, ¿sí? Morimos espiritualmente sabiendo que la palabra muerte en la Biblia es separación. Es separación. No es como dicen algunas sectas o personas que se malbasan o malfundamentan en este contexto, la muerte no es el descanso, el dormir eternamente y ya culminó todo. No, muerte en la Biblia se trata de separación. Y antes de conocer a Cristo estábamos muertos espiritualmente, hecho por la cual Dios no podía comunicarse con nosotros. La muerte terrenal es la separación del alma y del espíritu con respecto al cuerpo, y ambas suben a Dios. Y la muerte espiritual es la separación del espíritu con respecto al alma y al cuerpo, en donde el alma queda totalmente vulnerable de lo que es las tentaciones de Satanás o el pecado de muerte. Y la muerte eterna es la separación del alma, cuerpo y espíritu en el infierno. Y cuando comenzamos a caminar en el pensamiento de Cristo, Dios con su espíritu nos habla no al alma o a la mente, sino a nuestro espíritu para renovación del alma que antes estaba fuera de foco. Dejemos que sea Dios quien nos aconseje. Y dejemos que su espada nos penetre hasta hacernos iguales a Él en pensamiento. De esa forma lo veremos en cualquier momento, no para ser condenados, sino para vida eterna junto con Él. En el versículo 13 de Apocalipsis capítulo 2 dice: yo conozco tus obras, le dice Jesucristo a esta iglesia. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Cristo aprueba a la iglesia de Pérgamo por dos razones, y aquí tenemos dos razones importantes. Una, por ser fiel. Desenlacemos. La palabra fidelidad en el original hebreo viene de la palabra emunaj. Y si separamos del emunaj, tenemos la palabra fiel. Fiel. En otras palabras, ser fiel es tener o retener la verdad. Mucha gente busca la verdad y Jesús lo dijo, que Él era el camino, la verdad y la vida. Y la palabra verdad, emunaj, en el original hebreo significa aquello que no está sujeto a ningún cambio. Y la Biblia es el único libro que contiene verdades absolutas. Y Dios en el libro de Éxodo se presenta como yo soy el que soy. Ningún cambio jamás ha habido ni lo habrá, porque Él es la verdad, es una y no cambia. Todo lo que Dios no representa es mentira, y es del padre de mentira, Satanás o el diablo. Esta iglesia, a pesar de estar rodeados de un mundo de idólatras, adúlteros, fornicarios, tenía un grupo de fieles a Dios, y entre ellos había un esclavo llamado Antipas, quien era un judío, el cual fue obligado un día a hincar su rodilla cuando Augusto César llegó a la ciudad de Pérgamo y demandó adoración de parte de los ciudadanos. El César, al ver que uno de los hombres no se hincó, mandó a preguntar con el centurión. Este le pregunta a Antipas que si no sabe que el mundo está en contra de él por no estar venerando a Augusto César. Y él lo que le dijo fue: ve y dile al César que si el mundo está en contra de mí, yo estoy en contra del mundo. Y lo mataron tirándolo a que se quemara en una olla de aceite hirviendo. Y aquí tenemos la segunda cosa por la que Cristo aprueba a esta iglesia, y es su fe y perseverancia. Apocalipsis verso 14 en el capítulo 2 tenemos algo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación.
Entonces tenemos aquí algo importante. La doctrina de Balaam la encontramos en el libro de Números, en el capítulo del 22 al 25 del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Balaam es el símbolo de un falso profeta que se vende, prostituye su llamado por dinero. En el tiempo de Balaam había un rey llamado Balac, rey de Moab, y este rey quiso maldecir al pueblo de Israel. Balac supo que Balaam era un profeta y le mandó a hablar con él y le ofreció dinero para que maldijese al pueblo de Israel. Pues, ¿qué pasaba? Que había un fenómeno interesante en la Biblia que nos habla de la protección que tenemos con Dios. Y era que Balaam le dice a Balac que él no puede maldecir a ese pueblo porque está cubierto bajo la protección de Dios. Entonces, pues Balac llega a un trato con Balaam, ¿sí? Balac llega a un trato con Balaam y le ofrece más dinero a Balaam, para que le descifre cuál es el misterio de lo que él puede hacer para que este pueblo sea maldecido. Entonces Balaam viene y acepta ese dinero y pues le da un consejo y le dice que pues esos hombres de Israel no pueden fornicar o no pueden estar con mujeres que no sean del matrimonio y no pueden prostituirse, no pueden hacerse con las mujeres de este pueblo de Moab. Entonces viene Balac y manda a algunos hombres a que ofrezcan mujeres a los hombres del pueblo de Israel. Estos no se pudieron resistir. Inmediatamente que estos hombres comenzaron a fornicar con las mujeres de Moab, inmediatamente la protección de Dios se quitó de sobre ellos y pudo caer la maldición que fue lanzada por medio de Balaam. ¿Sí? En la Biblia encontramos que en los últimos tiempos habrán muchos falsos profetas o muchos apóstoles o muchos que se dicen siervos de Dios y que realmente la motivación de ellos que tienen no es el reino de Dios, ni es buscar la gloria de Dios, ni es buscar la salvación para las almas, sino es hacer dinero. En Timoteo, 1 Timoteo 6:10, es el amor al dinero lo que habla Dios. Dios no está en contra del dinero, ¿sí? El amor al dinero es en lo que Dios está en contra. Entonces, es un error pensar que Dios está en contra de la riqueza. Hay pobres que son mucho más orgullosos y soberbios que un rico. Y otra cosa que es lo que habla aquí la palabra, es la manera o la forma en la que vas a buscar al dinero, vendiendo la palabra de Dios, vendiendo lo que Dios da gratis, de manera gratis se lo da hasta la persona quien está vendiendo eso. La salvación es gratis y nosotros no podemos hacer mercadería de eso en ningún sentido. Yo como ministro, adorador, músico, yo no puedo vender mi talento a una iglesia. Eso tiene que ser totalmente gratis. ¿Por qué? Porque el pago lo da es Dios conforme a la comunión que tú tienes con Él. Entonces, pero es un error pensar que Dios está en contra de las riquezas. Dios no está en contra de las riquezas, está en contra del amor al dinero. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 1 lo dice muy bien. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Qué son herejías? Llega una persona y saca un pedazo de la Biblia y sin tomar en cuenta toda la palabra de Dios, solo saca de contexto la escritura sin tomar en cuenta que que puede tener otro significado, y viene y le da el significado que él cree en el momento y se produce una herejía. El verso 2 dice de segunda de Pedro capítulo 2: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Verso 3 dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y es aquí donde vemos que una de las herejías más grandes de todos los tiempos viene en dos
suposiciones romanas. La una la expresa la cristiana católica, la iglesia cristiana católica, que es la humildad. No te cases, vende todo lo que tienes y aíslate del mundo, dándole un significado fuera de contexto a las palabras de Cristo con respecto a las riquezas. Entonces, cuando Jesús le dijo al rico, ve, al joven rico, ve, vende todo lo que tiene y sígueme, no era que a Jesús lo iban a seguir puros pobres, no, era que el pensamiento del rico era que el Dios de él, o sea, su confianza era en el dinero y no en Cristo. Entonces no podemos sacar de contexto las palabras de Jesucristo. Y esta humildad es la que predica la iglesia católica, el cual le proporciona mucho, le es de gran proporción que las personas caigan en esta doctrina, ya que todo el dinero que ellos puedan dar al Vaticano, bienvenido sea. Entonces una persona que no esté casada, que no tenga responsabilidades, queda libre todo su dinero para poder proporcionarle beneficios al Vaticano o a la iglesia católica. La prosperidad es otra doctrina que están practicando muchas iglesias que son evangélicas en estos tiempos. La teoría de la prosperidad o la doctrina de la prosperidad o la teología, como lo hacen llamar, pero esto no es ninguna teología, esto es crítico. Es la misma gata pero revolcada, donde ciertas específicamente estos evangélicos predican que si no eres abundante en las cosas terrenales, no eres espiritual, no tienes a Cristo, por lo tanto estás en maldición. Quiere decir que los discípulos de Cristo estaban en maldición, según ellos. Y así se encuentra el cristianismo del siglo XXI, en el que se compara lo que tienes espiritualmente, se asocia a la abundancia en las cosas terrenales o tesoros terrenales. En el año 325 después de Cristo, el último emperador romano se llamó Constantino, y este detuvo la persecución a los cristianos en el circo romano. Este absorbió completamente el cristianismo y lo impuso como religión del imperio romano. Antes el poder romano era político, y en el año 325 después de Cristo se volteó con otra cara, que era la religión. Al hacer esto Constantino, a los pocos meses se cerró la Biblia y pasaron 2000 años, donde en 1960 y 1961 el Papa de ese entonces, Juan XXIII, fue quien ordenó que la gente tuviera acceso a la Biblia, porque antes no se podía leer la Biblia sin autorización de un obispo. Y veamos las herejías que se introdujeron en esos casi 2000 años en el cristianismo, y ninguna de ellas se encuentra actualmente en la Biblia. Nombremos algunas de esas herejías. Por ejemplo, se comenzó a hacerle un culto a la madre de Jesucristo, María, cuando en Hechos capítulo 4, verso 12, no hay ningún otro nombre en que podamos ser salvos más que en el nombre de Jesús. Y primera de Timoteo 2:5 nos dice, no hay ningún mediador que se ponga entre Dios y nosotros más que Jesucristo. Esto está muy claro, Y si nos vamos y leemos, por ejemplo, Mateo, y nos vamos al capítulo 12, verso 46, nos damos cuenta de algo. Y dice así el verso 46 al 50. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Entonces, está más que claro que hasta Jesucristo, cuando él murió, estaba a punto de morir, que viene y se posa a María y clama a su hijo, ¿sí? Y lo trata de ver, o sea, otro le diría madre. Otro aparte del Señor Jesucristo diría madre, o se consolaría en su madre, pero no, jamás. Jesucristo lo único que volteó y dijo, mujer, he ahí tu hijo, hacia Juan, y a Juan, hijo, he ahí tu madre. Entonces, esta iglesia pues comenzó lamentablemente incitada por la doctrina romana
Sí, falsa romana, maquiavélica, y tras de todo esto habían pensamientos heréticos totalmente y intenciones ocultas que ya no están ocultas, que ya son libres de poder verse, y que actualmente muchos cristianos católicos están leyendo la Biblia y estudiando la Biblia y están descubriendo las verdades en las que, como nos dice 1 Timoteo 2:5, no hay ningún mediador que se ponga entre Dios y nosotros más que Jesucristo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. No, señores, no. Santa María, no. Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. No, el único mediador que tenemos para con Dios se llama Jesucristo y más nadie. Segunda herejía que se introdujo en el tiempo de Constantino. Se introdujo la doctrina del purgatorio. Y nos vamos a Hebreos 9:27, donde nos dice: está establecido a los hombres que muramos una sola vez y después el juicio. En la Biblia, ni siquiera en la católica, se encuentran palabras como purgatorio o limbo, pero esta herejía venía inspirada por la avaricia, ¿sí?, de parte de la iglesia, ya que vino junto con esto las misas gregorianas. Y estas misas son privadas pagadas, y mientras más misas le haces al muerto, más rápido sale del purgatorio al cielo. Entonces, ¿en qué consiste la doctrina del purgatorio? En que la persona, luego de que muere, va a purgar sus pecados en ese lugar. Y las personas que quedamos vivas aquí ofrecemos misa para que mientras más misas hagamos a esa persona, más rápido sale él del purgatorio al cielo, siendo él y haya cometido lo que haya cometido. Pero esto tiene detrás un oscuro proceder, ya que lamentablemente es por avaricia que hacen esto. Mientras más misas, obviamente más dinero hay que pagar, y obviamente ese dinero es para beneficio del crecimiento en la Iglesia Católica aquí en lo terrenal. Tercera parte, se introdujo el voto del celibato sacerdotal, cuando en 1 Corintios capítulo 7, en todas las Biblias, incluyendo versiones católicas como Torres Amat, Nácar Colunga y la de Jerusalén, dice el apóstol Pablo: el que no tenga don de continencia, que se case, porque si no va a fornicar. Entonces, nosotros no podemos ir en contra de la naturaleza humana como hace la Iglesia Católica, en donde ¿quieres ser sacerdote? Bueno, págueme tanto, esto es lo que hay que hacer, estas son las materias que usted va a ver, se gradúan y de esa manera crecen sacerdotalmente, hacen el voto de celibato, y esa persona no tiene don de continencia. Lamentablemente, cuando se le imponga el voto de celibato, que tenga que cumplirlo, lo que va a hacer es a fornicar, y más aún va a cometer aberraciones sexuales, como lo hemos visto en la Iglesia Católica a través del tiempo, desde el 1400, 1500, que se encontraron algunas fosas debajo de las iglesias donde habían fetos allí. ¿Por qué? Porque la iglesia no iba a salir a propagar nunca información acerca de algún acto sexual ilícito dentro de la iglesia, porque ni siquiera el sexo estaba permitido para los sacerdotes y para los curas. Cuando esto es una naturaleza maravillosa, es un don, es un privilegio, es lo más precioso que Dios ha podido hacer dentro del matrimonio, el sexo. Como cuarta herejía, confesión auricular, donde si tienes un pecado debes ir ante un hombre a confesarle tu pecado, y te da la penitencia, en el que si está muy grave o está muy embalado la persona en pecado, pues lo manda a rezar 50 Ave María y 150 Padre Nuestro, con 2 días de ayuno. En Primera de Juan capítulo nos dice: si pecamos y confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Nosotros no tenemos que confesarlo a ningún hombre, porque, como ya lo dijimos con respecto a la primera herejía que cometieron con respecto a la Madre de Dios, a la Madre de Jesús, pues nosotros no tenemos otro, sino es Jesucristo, el mediador de nosotros para con Dios. Efesios capítulo 2 nos dice claramente: Él vino a abrirnos la puerta y a reunirnos por medio de su sangre con su Padre. O sea, ya no necesitamos ni a ningún hombre, ni a ninguna Virgen María, ni a ningún santo, ni siquiera un sacrificio de animal como lo hacían antes. No necesitamos absolutamente nada más que tener una comunión con nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Como quinta herejía, se prohibió
a los laicos leer la Biblia. Bien sabido, desde 1961 hasta acá los laicos hemos podido, o el pueblo, hemos podido leer la Biblia, porque laico viene de la palabra laos, que significa pueblos. Entonces nosotros somos el pueblo. Y antes de 1961, desde que comenzó Constantino en 325 a gobernar, no se podía abrir la Biblia. No se podía abrir la Biblia. El pueblo no tenía más que poder escuchar lo que el obispado, lo que las personas de los sacerdotes, los monjitos, los curitas leían. Y si no era con el permiso de un obispo, no podíamos leer la Biblia. Como sexta herejía, la doctrina de la transustanciación, que es donde el cura tiene el poder de convertir el agua y el pan, el agua en sangre y el pan en la carne de Jesucristo. Como octava herejía, en el año 1546 se declara que las tradiciones de la Iglesia Católica tienen la misma autoridad que la Biblia. O sea, quien cumpla las tradiciones paganas y mundanas está obedeciendo el mandato de Dios, ¿sí? Así hayan sido leyes o tradiciones propuestas por el mismo ser humano. Y esto tiene un porqué. En 1860 se declara la ex cátedra, y significa que el que no crea lo anterior es condenado al infierno. O sea, quien no crea en todas esas tradiciones y las practique y las haga está en contra de la voluntad de Dios, por lo tanto va al infierno. Y se declara que el Papa, cuando habla como autoridad final, y él no se puede equivocar. Esto se llama infalibilidad papal, que el Papa no puede mentir ni equivocarse. Y el Papa ni el Vaticano van a cambiar, porque en Apocalipsis 17, que lo estudiaremos en los postreros días, donde Dios nos permita estar aquí aún, vemos como el Vaticano aparece en la Biblia como la gran ramera, quien bajo el movimiento ecuménico del ecumenismo está tratando de reunir, y eso es actual y vigente, está tratando de reunir a todas las religiones bajo una sola bandera, con el pretexto de la unión por fe y por la paz. No podemos orar con un hindú, hermanos, porque ellos alaban a otros miles de dioses. Ni podemos orar con un musulmán, porque ellos adoran y alaban a Alá. Y Alá no es Dios. Alá es el nombre que se le da a Mahoma. Y nuestro Dios es el Padre de Abraham, de Isaac, de Jacob y Padre de Jesucristo. Ni podemos orarle a la Virgen María y a todas los infinidades de santos que están en la Iglesia Católica. No podemos vivir toda nuestra vida buscando la verdad, porque ya la tenemos. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y con esto terminamos la primera parte de esta iglesia de Pérgamo. Posteriormente, el lunes estaré dando la segunda parte, si Dios así lo permite y para gloria de Él, de esta iglesia de Pérgamo. Es muy importante que llevemos la secuencia de todas las enseñanzas, no solamente por aquí. Muchos pastores actualmente y muchos líderes actualmente están saliendo a predicar muchísimo mejor de lo que uno lo trata de hacer. Uno lo hace porque uno debe obedecer a Dios. Sin embargo, pueden seguir las enseñanzas por medio de otros líderes que también tienen la verdad en sus manos, y predican la sana doctrina mediante la palabra de Dios en su contexto veraz. Y nosotros debemos de discernir y tener la comprensión de que en estos tiempos hay muchas personas muy estudiadas y muy preparadas para decir lo contrario a nosotros, y es muy fácil en estos tiempos dejarse engañar. Querido Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre y véngase a nosotros tu reino, Padre celestial, y hágase tu voluntad en todas partes, Padre eterno, que se haga tu voluntad en nuestras vidas, que se haga tu voluntad en cada uno de los hermanos que vio
que va a ver posteriormente este mensaje. Señor, tú pones los ojos de quien a quien va este mensaje, Señor Jesucristo. Padre celestial, no somos nosotros, eres tú a través de nosotros, y si haces tu voluntad, no la de nosotros. No es la cantidad de gente a la que nosotros le hablamos, sino la veracidad con la que nosotros hablamos, porque en cualquier momento nuestro trabajo será de utilidad para ti, Señor Jesucristo, y es nuestra esperanza, Padre celestial. Perdona nuestros pecados, Señor, y bendice a todo aquel que te sigue, Padre, y a todo aquel que no te sigue, ábrele los ojos, Señor, y que empiece a caminar por la verdad. Gracias te damos y nos quedamos en tu presencia, en tu nombre poderoso de Jesús. Amén. Nos vemos en otra sintonía. Pues el lunes estaré, como ya les dije, dando la segunda parte de esta iglesia de Pérgamo, para así poder pasar a la iglesia cuarta, o la iglesia de Tiatira. Y el domingo estaré con el pastor Alfonso Franco dando una enseñanza de edificación para todos nosotros. Que el Señor les bendiga.